como primer presupuesto del injusto, naturalmente, y luego del delito, ¿no? Nos quedaban algunos temas todavía de teoría de la ley penal, de los cuales pues voy a hablar de manera muy tangencial, ¿no? Únicamente, que se refieren pues a lo que von List decía en alguna de sus publicaciones, en razón a que el derecho penal en sentido amplio, pues era una construcción racional que debía de compilarse o debía de eh, tomar de diferentes ciencias, pues también materia de conocimiento, ¿no? Von List hablaba por eso de la gran enciclopedia de las ciencias penales, ¿no? De tal manera que, y más ahora con el avance, pues, de la tecnología, las ciencias penales, pues, se auxilian de una gran cantidad de ramas del saber, ¿no? Por ejemplo, y esto relaciona los subsistemas como lo habíamos visto en la primera clase, ¿no? Por ejemplo, el arte con el derecho penal en el tráfico de arte, o en los daños imprudentes a una obra de arte, el deporte con el derecho penal, al relacionar, por ejemplo, el tema de las apuestas arregladas por la mafia italiana, o el tema del lavado de dinero que lleva a cabo la FIFA, todo el problema de corrupción y demás, ¿no? Que también pues lo tenemos en nuestro fútbol, ¿no? Solo por citar un ejemplo, ¿no? Pero tradicionalmente, eh, digamos que las ciencias, que a mí algunas de ellas, colegas, no me acaban de convencer de que reciban el adjetivo de científicas, ayudan o complementan a la dogmática, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la relación que existe con el proceso penal, ¿no? Es decir, la dogmática pues tiene una aplicación en diversos momentos del proceso muy claras, eh, y el análisis del concepto dogmático del delito pues también se lleva a cabo, por ejemplo, en la sentencia, ya hablando de culpabilidad y de categorías un poco más avanzadas, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer si nos vamos a sumergir en la dogmática, pues es ver qué entendemos por dogmática, ¿no? La dogmática, para entenderla, para instrucción, una serie de casos, ¿no? La dogmática se llama dogmática. Fíjense cómo, y esto me lo dijo mi profesor Polaino Ortiz, él me dijo que observara cómo en el derecho penal el atributo de dogmática, ¿no? Si utilizamos la dogmática como adjetivo o como sustantivo, la dogmática penal, es el único lugar donde se signifique una cuestión peyorativa. Nosotros podemos hablar de dogmática religiosa, de dogmática deportiva, de dogmática machista, pero cuando hablamos de dogmática, queremos decir que es una construcción que tiene unos pilares de razonabilidad, como son la conducta, el tipo, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad, que permanecen en toda construcción científica de un delito, ¿no? Y ahora veremos la relación de la dogmática con la democracia, que veremos que es, pues, en realidad muy estrecha. Entonces, la dogmática, pues, está diseñada para resolver toda la serie de casos que, que se presentan en la práctica, ¿no? De tal manera que la construcción, en teoría, debería de aplicar a cualquier supuesto de la realidad. Esto se ha venido cuestionando en los últimos años les quiero decir los últimos 30 años, sobre todo
por la presencia de fenómenos criminales mucho más exóticos, como el lavado de dinero, como ciertas formas de defraudación fiscal, donde, como la delincuencia organizada, donde en apariencia la dogmática ya no está cumpliendo con su función primordial. Se ha quedado corta. Pero tal vez donde la vemos de la forma más cuestionable, es en cuanto a los nuevos modelos de imputación de la persona jurídica. Como ustedes saben, ya el sujeto activo del delito no solamente es la persona física, sino que también lo es la persona moral, ¿no? La persona jurídica. Tenemos todo un sistema de imputación un poco raro, un poco exótico en el Código Penal y un procedimiento especial en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No quiero decir en el Código Penal de la Ciudad de México, ¿no? Poco a poco otros códigos penales sustantivos han ido adoptando la responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, pues mucho se cuestiona, y esto lo vamos a ver cuando veamos acción, si la persona jurídica realiza en verdad una acción. Yo más bien pienso, y por lo que he estudiado, no realiza una acción, sino más bien cómo funciona la persona jurídica para que sea imputable es a través de su organización, ¿no? No su organización física, sino en cuanto a los modelos organizativos, cumpliendo roles o infraccionando roles, es cuando se le puede imputar una conducta criminal. También se critica que no tiene capacidad de orientación de la norma en sede de culpabilidad y otros elementos, ¿no? Prácticamente hablando, pues, ¿qué pasa con los fines de la pena? ¿Qué pasa con la teoría retributiva? ¿Qué pasa con la teoría absoluta de Kant? ¿Qué pasa con, pues, una serie de elementos que son, hombre, como muy propias de la persona física? Cualquier libro, como por ejemplo el libro Aproximación al Derecho, podrán ver que él dice que la dogmática está en crisis, ¿no? Y eso pues lo sabemos todos. ¿Por qué? Pues porque los efectos de la pena no surten lo que ocurre en la teoría, porque el derecho penal no ha bastado para disminuir drásticamente funcionar todo, se tiene que alimentar de las teorías de género, de la criminología, se tiene que alimentar de la política criminal para poder resolver verdaderamente, pues, los problemas, ¿no? De todas maneras, es mi opinión que quien domina, ¿no? La dogmática, quien domina la dogmática, digamos que las lleva de gane, ¿no? La política criminal, dogmática, la criminología, son ciencias auxiliares, algunas de ellas que yo no considero ciencias como la criminología, por ejemplo, que van a complementar a la dogmática y van a servir de criterios de orientación al juez y demás, ¿no? Entonces, pues la dogmática se apoya, por ejemplo, en la criminología, por ejemplo, en la victimología, ¿no? Por ejemplo, en la política criminal, ¿no? Entendiendo la política criminal como las decisiones que toma el Estado para gestionar el delito. No podemos decir que toda política criminal es de combate al crimen, porque hay política criminal, por ejemplo, que despenaliza, ¿no? En la Ciudad de México, la política criminal de despenalización del aborto o de la interrupción del embarazo hasta antes de la 12ª semana de gestación es una forma de política criminal con perspectiva de género, ¿no? Entonces, esa ha sido la tendencia. Y fíjense lo interesante, hace unos años, antes de la pandemia, Miguel Ontiveros me invitó, yo soy muy amigo de Miguel Ontiveros, por si le suena, es el actual abogado de Lozoya, y Miguel Ontiveros, que para mí es el mejor penalista que hay en este país, después nos hemos hecho muy buenos amigos,
Miguel Ontiveros siempre trató de que trabajáramos algunos temas serios, ¿no? Y él me invitó por parte del INACIPE, o sea, Gerardo Laveaga le habló a Miguel, Gerardo me habló a mí y Miguel me habló a mí también. Y entonces nos invitaron a la elaboración de un proyecto de Código Penal Nacional. Y la parte general la teníamos bastante elaborada, bastante clara, con muchos componentes funcionalistas, pero la parte especial fue donde empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque calculábamos que, político criminalmente hablando, los gobernadores de los estados no iban a soltar tan fácilmente el poder de elegir estados, ¿no? Y además iba a haber temas donde no nos íbamos a poner de acuerdo, como el aborto, como temas de prostitución, como temas de despenalización de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, finalmente esto nos llevó a un análisis político criminal, ¿no? Entonces, la política criminal de combate, por ejemplo, que es el derecho penal del enemigo, el Das Feinde Strafrecht, que dice Jacobs, es una política criminal frontal de combate que incorpora elementos de peligrosidad, elementos de adelantamiento de barrera punitiva, elementos de reducción de garantías procesales, etcétera, ¿no? Tenemos entonces en México políticas criminales de combate, como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y también tenemos políticas criminales de despenalización, como ocurre, por ejemplo, con el aborto. Y pues, por lo menos lo que se había manejado hace unos meses o hace unos años, el tema de ir despenalizando por lo menos la marihuana, ¿no? Entonces, pues la política criminal va de la mano con todas las ciencias penales, porque si político-criminalmente una conducta no está tipificada, pues toda la construcción dogmática pues no aplica, porque nuevamente la dogmática sirve para resolver los problemas que ocurren en la parte especial. La victimología y la criminología, por otro lado, digamos que son ciencias más etéreas, más vinculadas desde el punto de vista de la criminología crítica a teorías de la pena, a efectos de la pena, el etiquetamiento social, el labeling approach, y una serie pues de categorías que ha ido formando, por ejemplo, la criminología, ¿no? La victimodogmática es una ciencia más o menos seria, digámoslo así. La mejor tesis que yo leí fue la de la doctora Miriam Herrera Moreno, allá en Sevilla. Ella es española, profesora de victimología en la Universidad de Sevilla, y pues ella habla de una interpretación de la dogmática a favor de la víctima, ¿no? Polémico, interesante, temas que prácticamente en México no se estudian, ¿no? Entonces, ahí se abre, colegas, una ventana muy interesante para las lecturas y para la elaboración de un trabajo de investigación, ¿no? Hay que leer a Rodríguez Manzanera, pero hay mucho más allá que Rodríguez Manzanera, ¿no? Están los argentinos, están los españoles, están los uruguayos, están los colombianos, que han escrito mucho sobre eso, mientras que en México todavía, pues, no estamos todavía con las pilas puestas para este tipo de cuestiones, ¿no? Ahí les dejo entonces la idea, por si les interesa llevar a cabo una investigación que sea un aporte novedoso para la doctrina mexicana, ¿no? Y con esto concluiríamos la parte primera del curso, que es la teoría de la ley penal, para pasar ya propiamente a la teoría general del delito, ¿no? ¿Y qué podemos entender por concepto dogmático de delito, que ustedes ya lo conocen? Es pues la conducta que es típica, antijurídica, culpable y punible, ¿no?
Esta configuración del delito completo, digámoslo así, es propia de mediados del siglo XX. Es una configuración joven si lo vemos desde la perspectiva de la naturaleza del fenómeno criminal en la sociedad humana. Es decir, el crimen es mucho más antiguo que la dogmática y paradójicamente el crimen está mucho más avanzado que la dogmática, colegas. Entonces, como la dogmática tiene que tener garantías y tiene que dar seguridad jurídica, no se puede aventurar como se aventura el delito, que es básicamente una irreverencia frente al sistema normativo, ¿no? Un poco la antijuridicidad formal, digámoslo de alguna manera, ¿no? Que forma con el tipo el injusto. Pero de lo que se trata aquí es de entender que solamente en una democracia se puede gestar la dogmática penal, ¿no? Esto es un poco complicado de entender y naturalmente muy polémico. Si no fuera polémico no sería tan interesante. ¿Qué ocurre? Existen países perfectamente garantistas que no tienen dogmática, como el sistema inglés, como el sistema de Estados Unidos y demás, ¿no? Es decir, que la dogmática como la conocemos en nuestros documentos oficiales, en las sentencias, en los análisis que hacemos, es una construcción del derecho penal europeo, ¿no? El primero que se aventuró a comenzar a estructurar esto en el siglo XIX fue un penalista, según Roxin, llamado Werner, muy desconocido, no muy, más bien muy poco conocido, no muy desconocido. Y Werner es el primero que empieza a dividir todo esto. Porque ya en la Edad Media e incluso antes ya existía la culpabilidad. No propiamente como una categoría dogmática, pero ya había un reproche de la autoridad que decía, eres culpable o eres inocente y te toca tal pena, que dicho sea de paso, generalmente era la pena de muerte. La pena más común que ha ocurrido en la historia de la humanidad siempre ha sido la pena de muerte. Por eso la prisión, aunque nos parezca terriblemente inhumana, es más humana de lo que aparenta si se observa desde un contexto histórico. Antes se retenía a la persona, como lo dice Michel Foucault, en vigilar y castigar, y pasado un tiempo razonable se le ejecutaba y se acababa el problema. Era inocuizar al delincuente, no buscaban ni la resocialización, ni la reincorporación, ni una segunda oportunidad, ni nada de ese tipo, ¿no? Bueno, eso lo dejamos aparte. Lo vamos a ver a fondo cuando veamos teoría de la pena. Ahora, les decía que una democracia debe de tener dogmática, pero también hay democracias sin dogmática, que se van más bien a una teoría del hecho y una teoría de la prueba, sin hacer un análisis como el que nosotros llevamos a cabo. El alemán, o sea, los españoles, los italianos, los austríacos, los suizos, etcétera, sí tienen una dogmática que dota de mayor seguridad jurídica, ¿no? Nosotros lo heredamos, pues, por la propia influencia de los grandes penalistas que emigraron a México en la época de la Guerra Civil Española. Por ejemplo, Jiménez Huerta, por ejemplo, Jiménez de Azúa, ¿no? Aunque Jiménez de Azúa pasó más tiempo en Argentina, también estuvo en México, ¿no? Entonces, ellos trajeron la dogmática que habían estudiado con Kaufman, con Belzel, con Maurach, que habían estudiado, pues, en Europa, ¿no? Y esa fue pues una enorme aportación por parte de los españoles, ¿no? Nosotros ganamos no solamente nuevos ciudadanos, sino que enriquecieron no solamente el derecho, sino toda la cultura mexicana, ¿no? Y nosotros tuvimos un periodo de mucha claridad dogmática, ¿no? Se hablaba de la imputabilidad, se hablaba de muchos temas que vamos a ver hoy, de la culpabilidad, del libre albedrío,
de diferentes figuras que algunas hoy en día se han venido superando y otras que tienen pues plena vigencia, ¿no? Por ejemplo, las acciones libres en su causa, que hoy vamos a mencionar, ¿no? Yo estoy convencido que una buena estructura dogmática es propio o es síntoma de una democracia. ¿Por qué? Porque la dogmática crea vigencia de los derechos humanos, ¿no? La dogmática se desprende de los principios generales de la Constitución, como la seguridad jurídica, como la exacta aplicación de la ley, etcétera. ¿No? No es que en la Constitución no es tan causalista el asunto, es más normativo. Acuérdense, los abogados tenemos que interpretar. El operador jurídico mexicano viene de décadas de aplicar la ley al caso y limitarse a eso. Ahora tenemos que empezar a pensar, no todo el derecho que existe está escrito, sino que tenemos que aprender a interpretar y ahí están las respuestas, ¿no? Entonces la dogmática está en el aparato constitucional, ¿no? Y en los principios que respetan o que velan por la vigencia de los derechos humanos. Una persona, un justiciable, como se le llamaba en los antiguos manuales de esos gordotes de porrúa, de pasta dura, el justiciable tiene derecho a que se le impute dogmáticamente y de forma adecuada la comisión de un delito, ¿no? Si no, pues eso viola derechos humanos y eso es recurrible ante autoridades incluso en materia de amparo, ¿no? Eso, digamos, pues, en cuanto a la unión entre la dogmática y la democracia, ¿no? Mucho se discute. Hay un micrófono encendido, colegas. Doctor, perdón, lo silencié sin querer. Te apagué el otro micrófono, disculpe. Ahí está. Perdón, colegas, por estos ligeros fallos técnicos. Mucho se discute, por ejemplo, la validez de una construcción dogmática frente a la pena de muerte, ¿no? Hombre, por ejemplo, en Europa el único país que tiene pena de muerte es Bielorrusia, ¿no? En América Latina los únicos países que tienen pena de muerte son algunas de las islas y de las Guyanas, que son todavía parte de la Gran Bretaña, ¿no? De lo que queda del imperio inglés, ¿no? Entonces, pues, hombre, yo creo que puede haber dogmática con pena de muerte, pero a otra corriente, por ejemplo, Juan Federico Arriola, que en paz descanse, decía que no, que la dogmática tiene que girar en torno a la plena vigencia, pues, de los derechos humanos. A mí lo que más me importa es que quede claro que una dogmática permite crear claros modelos de imputación, ¿no? Es decir, el ciudadano sabe que cometió una conducta que está tipificada. Luego, que es antijurídica y que no hay ninguna causa de justificación. Y que además es culpable por estos motivos. Y que de acuerdo al principio de culpabilidad y proporcionalidad se le impondrá tal pena. Una multa, la prisión, la que ustedes quieran, ¿no? Más todas las garantías procesales, más todas las garantías constitucionales, en fin, ¿no? Como podemos ver nuevamente lo que decíamos la primer clase cobra sentido, porque todos los subsistemas jurídicos se empiezan a comunicar, ¿no? Bueno, y esto nos lleva a la primera categoría dogmática, por lo menos que así lo separa la mayoría de los autores. Si ustedes abren el artículo 29, verán que lo primero que dice es que una conducta típica dejará de serlo cuando haya ausencia de voluntad, ¿no? Es decir, no se estudia la conducta separada del tipo. Porque es cierto, si la conducta no es típica, pues no hay relevancia penal, ¿no? Digámoslo en términos prácticos. Pero para efectos didácticos, para efectos de mejor comprensión, para efectos pedagógicos, los profesores, los teóricos del derecho, sí estudiamos la conducta que luego encuadra en el tipo
antijurídica, culpable y la punibilidad, ¿no? Entonces, esa va a ser un poco, pues, la metodología, ¿no? Primero que nada, hay que dejar algo que aunque parezca muy obvio, no está de más repasarlo. Les decía que tradicionalmente, como ustedes lo saben, perdón, me estoy obscureciendo, déjenme ahí. Tradicionalmente, como les decía, el derecho penal pues fue creado para imputar a personas físicas, ¿no? Personas físicas, hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Pero con el paso de los años, modernamente, ya muchos países como Colombia, como Brasil, tienen sistemas de imputación a la persona jurídica, ¿no? Las empresas ya son susceptibles de reproche penal, ¿no? Y aquí lo que se discute es si la empresa puede realizar una conducta típica, propiamente en el sentido naturalista horrible de los de, eh, de los clásicos de los clásicos penalistas mexicanos, como Castellanos Tena, etcétera, que hablaban que la acción era el movimiento muscular y todo ese tipo de cosas hay que irlo dejando de lado. Ya no podemos seguir viviendo bajo criterios causalistas cuando hay países que nos llevan 40 años y que están discutiendo la protección penal de los sentimientos, por ejemplo, ¿no? O que están discutiendo qué va a pasar con los robots y con la inteligencia artificial. Y nosotros todavía no sabemos si el consentimiento anula la antijuridicidad o anula el tipo, según Roxin, o si hay acuerdo o si hay consentimiento, ¿no? Pero bueno, un poco por eso estamos trabajando todas y todos en mejorar nuestra teoría del delito, ¿no? Volviendo al tema central, lo que se debe de analizar no es propiamente si la empresa, si la corporación o la persona jurídica, que no necesariamente debe de ser una empresa, es decir, una empresa en el sentido de la ley de sociedades mercantiles, ¿no? Una SADCB o una sociedad de capital variable, sino que debe entenderse como toda aquella corporación que modifica el mundo normativo, ¿no? Toda aquella corporación que modifica el mundo normativo. Por ejemplo, una fundación bien puede ser responsable de un delito, por ejemplo, de lavado de dinero, ¿no? Sin que sea una sociedad anónima, más bien que sea una sociedad civil. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad penal de la persona jurídica, no debemos de pensar que el sujeto, persona jurídica, hace que su conducta encuadre en el tipo, sino que más bien es su organización la que debe de cumplir con expectativas. Si la organización es conforme a derecho, es decir, cada uno de sus componentes cumple con su rol social, la libertad de operación de la empresa no será heteroadministrada a través de la pena. En cambio, si la organización de la empresa o de la persona jurídica es defectuosa y esos defectos, que se llaman defectos cognitivos según Jacobs, estos defectos, no en el sentido cognitivo de la psicología, sino en otro sentido que veremos más adelante, estos defectos infraccionan normas, la organización puede ser susceptible de reproche. Entonces, es que me dicen, es que la persona jurídica no puede caminar y no puede matar, no puede tomar una pistola. No, pero sí puede cometer otros delitos, ¿no? Hay delitos que obviamente no van a encuadrar como encuadran con la persona física. Así como dice la Suprema Corte que no hay, que la persona física solo tiene derechos humanos cuando por su propia naturaleza le correspondan, ¿no? Ahí en mi último libro sobre legítima defensa, yo critico esa tesis porque yo pienso, por ejemplo, que las personas jurídicas sí tienen derecho al honor. Imagínense que, o al buen nombre, imagínense que yo tengo una
una caja de ahorro muy importante, ¿no? Y entonces me empiezan a difamar y empiezo a perder a mis inversionistas. Yo pienso que eso puede ser reclamable en sede penal. Claro, si está tipificada la difamación, la calumnia, etcétera. Si no, pues habría que explorar la vía del daño moral. Pero, por ejemplo, eh, naturalmente que no se puede cometer un delito contra la vida en contra de la persona jurídica, ¿no? Aunque sí pudiera existir lo que yo llamo en un artículo la pena de muerte corporativa, ¿no? Cuando se cierra definitivamente la pena máxima de la persona jurídica con independencia de la pena de prisión que puedan alcanzar los participantes, dígase persona física, ¿no? Hay una pequeña pregunta. Sí, porque el prestigio afecta a la marca. Exacto, claro, claro, Elizabeth. Imagínese cómo ocurrió con el caso Burger King. Ustedes lo recordarán, yo era muy pequeño, tenía pocos años de nacido, pero recuerdo que existía Burger King y recuerden que McDonald's, que venía entrando, empezó a desprestigiar a Burger King diciendo que las hamburguesas eran de rata y Burger King quebró, ¿no? Eso yo pienso que sí es un derecho que se puede defender, ¿no? Es un derecho que debe de tener la persona jurídica. Les digo, las casas de inversión, los hospitales. Imagínense que empiezo a decir que en el Hospital Ángeles o en el Hospital X hay un brote de un hongo que está contaminando a pacientes, ¿no? Nosotros que venimos saliendo de la pandemia puede generar un caos tremendo. No, esto yo pienso que sí se debe de tutelar por el derecho, ¿no? Y no decir, pues como no tiene vida, no lo protejo. No, pero los derechos van más allá de la vida. Es más, yo siempre he pensado que la vida no es ni siquiera el derecho o el bien jurídico más importante. Para mí, por ejemplo, la libertad me parece más importante que la vida. La literatura lo ha puesto de manifiesto, ¿no? El amor son valores humanos muy importantes que no necesariamente son superiores a la vida. Si la vida fuera lo más importante, la gente no iría a la guerra. Y los soldados van y mueren por su patria, por su país, por, no sé, uno tal vez muy formal, por la Constitución. No lo sé, ¿no? Pero hay valores superiores a la vida. Romeo y Julieta murieron por el amor. Cleopatra murió por el amor, ¿no? No todo en la vida es la vida necesariamente, ¿no? Eso lo discutiremos a mayor profundidad cuando estudiemos bien jurídico, ¿no? Pero bueno, entonces, colegas, hay que romper el paradigma de la persona física, ¿no? Y la persona jurídica, con su organización, sí lleva a cabo conductas típicas, ¿no? Lavado de dinero, fraude, defraudación fiscal, administración fraudulenta, tráfico de influencias, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Delitos ambientales, lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces, pues los sujetos pueden ser la persona jurídica o la persona física. Volviendo a la persona física, vamos a decir que comenzamos con la parte imputable a partir de los 18 años y que no hay un límite máximo de edad, siempre y cuando la persona sea susceptible de reproche de culpabilidad. Una persona como el asesino feminicida del Suntory que mató a la cantante era mayor, pero tenía capacidad de orientación hacia la norma. Por eso se le procesó, ¿no? Y ahora veremos, pues, algunos supuestos. Naturalmente, es decir, ontológicamente, recuerden que la ontología es la ciencia del ser físico. La ontología está relacionada con la fenomenología. Si les interesan estos temas, tienen que leer a Husserl y a Heidegger. Recuerden que Heidegger tiene un estigma, pues porque a pesar de que fue amante de Hannah Arendt, que era judía, y que fue discípulo de Husserl, que también fue judío, pues Heidegger desde la universidad promovió y era un nazi convencido,
¿no? Luego se trató de echar para atrás, pero ya nadie le creyó y demás, ¿no? Y ellos son los padres de la fenomenología, de la teoría de las cosas físicas. Es súper interesante, ¿no? Y la acción debe de entenderse como la realización de una conducta positiva, así de simple, ¿no? El sujeto lleva a cabo algo, ¿no? Por ejemplo, y esto es muy evidente, poco a poco la dificultad irá subiendo, yo en este momento despliego la acción de mover la mano o despliego la acción de hablar, ¿no? Esta acción, para que sea importante para el derecho penal, debe de cumplir dos requisitos. Uno, debe de ser humana y dos, debe de ser voluntaria, ¿no? Cuando la acción deja de ser voluntaria, no hay forma de atribuirlo, ¿no? Cuidado, no entendamos o no confundamos la conducta voluntaria con el elemento voluntario del dolo. Son dos cosas distintas, aunque al final todo se junta, digámoslo así, ¿no? Pero para ir separando y para llegar a una mejor comprensión, la conducta necesariamente deberá de ser voluntaria. Así lo dice incluso el código, ¿no? Para que se excluya la conducta no debe de ser voluntaria, ¿no? Y esto nos lleva pues a una constelación de casos que el sistema jurídico y el sistema penal pues ha tratado de ordenar de la forma más científica posible, ¿no? Cuando hablo de acción, también me refiero a la omisión, pero cuidado, para que la omisión sea penalmente relevante, no es dejar de hacer algo. Yo puedo dejar de tomar agua y eso no es penalmente relevante. Yo puedo dejar de salir con mi novia y eso no es penalmente relevante. Aunque haya feministas que digan que ya no puedes separarte de tu pareja porque eso es violencia de género. Eso es absurdo, eso es estúpido, eso no tiene sentido para el derecho penal. Por supuesto que te puedes separar de quien tú quieras, ¿no? Pero bueno, ya ven que como ahora todo es machismo y todo es una locura, pues bueno, así andan algunos sectores del feminismo, ¿no? Pero bueno, fuera de esos casos que, como diría Jacobs, se pueden calificar de exóticos, en la gran mayoría de las situaciones, colegas, lo importante en la omisión no es dejar de hacer algo, sino dejar de hacer algo que se debe hacer. Este componente, el deber, nos demuestra que la omisión en apariencia es más normativa porque incluye un elemento normativo que es el deber que la acción, ¿no? A mí todavía, Julio Hernández Barros, que fue mi maestro de teoría del delito, recuerdo que hace muchos años todavía nos enseñaba el triangulito, ¿no? Acción, nexo, causal, resultado. Eso ya no se enseña así hace siglos. El propio Julio ya no enseña el derecho penal así, ¿no? Pero eso de que es la causación del resultado, eso sí es importante, pero no es lo importante en el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? El derecho penal es una ciencia normativa, no una ciencia física, no una ciencia de las causas. Entonces, lo importante son los deberes. Es ahí donde está el tema, ¿no? Entonces, las formas de comisión penalmente relevantes son la acción y la omisión, ¿no? No existe naturalmente, por un principio filosófico de contradicción de términos, no existe un punto medio, ¿no? No existe esa zona gris. Esa zona gris, si hay zonas grises en la dogmática, por ejemplo, Sipp, un penalista alemán, dice que las condiciones objetivas de punibilidad son una especie de hoyo negro de la dogmática. Sabemos que existe, pero no sabemos bien qué es,
¿no? En términos de la acción y la omisión, pues hay que normativizarlas, ¿no? Hay que normativizarlas de forma muy importante, ¿no? Entonces, la acción o la omisión, ¿no? Recordando que la omisión no es dejar de hacer algo, repito, sino dejar de hacer algo que era debido. Eso es muy evidente, por ejemplo, en los delitos de omisión formal o de omisión simple, ¿no? Cuando yo veo el verbo omitir o el verbo dejar de hacer o no cumplir, no entregar, cuando veo alguna conducta que está al revés, que está en un sentido negativo, eso me demuestra que hay una omisión. Es formal porque en el propio tipo ya se incluye ese verbo rector, ¿no? A quien omita declarar ante Hacienda, a quien omita enviar informes forenses, a quien omita dar alimentos, a quien omita el auxiliar a una persona, ¿no? Y también de forma más evidente, hoy no vamos a entrar al fondo, cuando veamos tipos de omisión, vamos a entrar al fondo a la posición de garante y demás, que si entendieron la teoría del rol social, la teoría de la posición de garante les va a ser mucho más sencilla, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que hay delitos de omisión propia y delitos de comisión por omisión. Y Enrique Gimbernat habla, Gimbernat es uno, tal vez el mejor penalista español de la época contemporánea, dice Gimbernat que además de los delitos de comisión por omisión, hay delitos de omisión por comisión. Entonces, son tres categorías: omisión propia, comisión por omisión y omisión por comisión, ¿no? Nuevamente, casi nunca se habla de los delitos de omisión por comisión, ¿no? Pero todo esto, pues, es muy importante. Y no porque lo diga yo, sino porque son esfuerzos de la razón desde hace mucho tiempo y que tienen un sentido muy interesante. Les digo, les repito, todo esto lo veremos en su momento, ¿no? Y bueno, pues llegaríamos a una serie de condicionantes que pueden afectar propiamente la conducta, ¿no? Por conducta englobo la acción y la omisión, ¿no? Y en el programa que les preparé, primero podemos hablar de la falta de voluntad. ¿Qué ocurre cuando hay falta de voluntad? En el Código Penal de la Ciudad de México nos dice que la conducta típica se extingue. Es decir, el legislador de la Ciudad de México no habla de manera aislada de la conducta, luego el tipo, sino que habla desde el principio de que si no hay voluntad, se extingue la conducta típica. ¿No? Hombre, eso es por lo menos cuestionable, eso es muy interesante, ¿no? La conducta tiene que tener un componente físico, es decir, y con esto volvemos a Heidegger, la conducta debe de afectar en mayor o menor medida el mundo fenomenológico. ¿Qué es el mundo fenomenológico? Es lo que nosotros podemos percibir por medio de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo percibir que el Guernica de Picasso está en el Museo Reina Sofía de Madrid. Yo puedo percibir que el ángel de la independencia, la columna de la independencia, es dorada. Yo puedo percibir que el agua está mojada y que el fuego me quema. Yo puedo percibir la belleza de una mujer. Se puede percibir la belleza de un hombre. Se puede percibir la belleza de un atardecer. ¿Cómo lo percibo? Por medio de mis sentidos. Sin embargo, como lo decía Kant en su Crítica de la razón pura, no solamente percibimos a través de los sentidos, sino que también tenemos lo que él llama, y que seguramente ustedes han escuchado hablar, los imperativos categóricos y los conocimientos a priori.
Kant dice que solamente hay dos elementos o dos formas de conocimiento a priori, que es el tiempo y el espacio. Es decir, desde que somos niños tenemos nociones del tiempo y del espacio, desde que somos bebés incluso, ¿no? Recuerden que cuando Kant crea la teoría de lo conocimiento a priori, no existía la psicología. Entonces, muchas de estas cosas ahora las explica la psicología seria, no las constelaciones, ni los mandalas, ni esa charlatanería que casi raya en el fraude, ¿no? Me refiero a Freud, me refiero a Lacan, me refiero a los psicoanalistas serios, ¿no? A Schreber, etcétera, ¿no? Y eso ha ido modificando un poco cómo percibimos la conducta o la omisión, ¿no? Y por lo tanto, si existe o no la voluntad, ¿no? Es decir, sí tiene que ser una expresión de la voluntad que modifica o que afecta el mundo exterior, ¿no? Por ejemplo, yo no necesito necesariamente, valga la redundancia, yo no necesariamente debo de mover muchas partes del cuerpo para realizar un delito. Por ejemplo, en un delito de falso testimonio, estoy modificando el mundo normativo con mi falsa declaración. En el delito de extorsión, estoy modificando el patrimonio, que es el bien jurídico, el patrimonio de la persona en grado consumado o en grado de tentativa a través del habla. Recordemos que la variedad delictiva es amplísima, ¿no? Nosotros solemos pensar por nuestra propia naturaleza ontológica y poco abstracta en el homicidio, las lesiones, la violación, el robo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué me dicen del delito de pánico financiero? ¿Qué pasa si yo entro a la Bolsa Mexicana de Valores y digo que van a poner una bomba en el edificio de Pemex o que han atentado contra el presidente? Y después de que bajan las acciones por la inseguridad, yo compro las acciones, ¿no? Ese fenómeno que se llama pánico financiero, es un fenómeno totalmente inexplorado por la doctrina mexicana. No hay un solo artículo que hable sobre eso, pánico financiero. Revisen la ley del mercado de valores y demás y van a ver que hay elementos muy interesantes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces con la falta de voluntad? Obviamente, en términos penales, solo tienen voluntad los seres humanos y las personas jurídicas, ¿no? Ya hicimos la acotación, ¿no? Los animales naturalmente no pueden realizar conductas criminales, ustedes lo saben, eso es totalmente irrelevante, ¿no? Aunque han habido pasajes en la historia donde se ha sentenciado a elefantes que matan, le estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Elefantes que matan a su cuidador, unos topos que yo leí alguna vez en un antiguo libro que los habían llevado a juicio porque habían desviado un río y le habían destruido la cosecha a unos campesinos, en fin, ¿no? Los animales hasta el día de hoy están fuera del derecho penal, salvo cuando son objeto de protección. Recordemos que en la Ciudad de México tenemos una protección penal de la fauna urbana, ¿no? En el Código Penal. Si les interesa ese tema, el único artículo que se ha escrito sobre eso lo hice yo hace ya algunos años, recién llegado del doctorado, y ha sido más o menos leído por lo que me han dicho, ¿no? Se publicó en Argentina, pero se los puedo fotocopiar y hacer llegar, ¿no? Los animales, bueno, sí tienen relación con el derecho penal, pero como les digo, como objeto de protección, no como bien jurídico. El bien jurídico es la fauna en sí, ¿no? Pero sí son objetos materiales del delito. Es en donde recae la conducta, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, colegas, con la fuerza física irresistible? No, la fuerza física irresistible
pues es una categoría pues muy interesante, ya que explora qué pasa cuando una persona, ahora sí, sin voluntad, causa un daño a un bien jurídico, ¿no? Recuerdo el ejemplo, ¿no? Estamos en la fila del metro y de pronto una persona empuja a otra y esta a su vez me empuja a mí, quien empujo a una persona que finalmente cae y sufre una lesión por el paso del tren. Pensemos que pierde un brazo, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Fíjense cómo ya desde estos elementos que son muy jóvenes, muy antiguos, muy antiguos, ya se habla de una ausencia de voluntad, aunque se cause el resultado, aunque se cause el resultado. Fíjense lo que les decía en la clase pasada que veíamos imputación objetiva. Yo puedo causar la muerte, pero no necesariamente se me imputa un homicidio. El homicidio es, eh, el homicidio es una categoría jurídica, mientras que la muerte es un hecho natural. Aunque no se muere, aunque el dictamen pericial diga que no murió por una causa natural, en términos del causalismo más puro, es un fenómeno natural privar de la vida a alguien, ¿no? Simplemente está vivo, ahora está muerto, así de simple, ¿no? Y es una forma de ausencia de voluntad. Yo estoy, en otro ejemplo, yo estoy cumpliendo mi rol social, vamos a llevarlo a la teoría del rol, estoy en el alto, detenido, y un coche me golpea y yo a la vez golpeo a otro. Eso es un caso de fuerza física irresistible, ¿no? No estaba dentro de mi voluntad llevar a cabo la conducta típica. Y no me refiero al dolo y a la imprudencia, sino simplemente encuadrarla. No estaba en mi concepción del mundo llevar a cabo eso, sino que por la voluntad de otra persona, yo causo un daño. De tal manera que la fuerza física irresistible que existe en nuestro sistema jurídico, en la jurisprudencia, es una forma de ausencia de voluntad, ¿no? Que ustedes le pueden expresar al juez, porque además el 29 dice que la conducta dejará de ser típica cuando haya ausencia de voluntad. Si yo no tengo la voluntad y estoy, de hecho, mi voluntad demuestra otra cosa, la voluntad demuestra que estoy cumpliendo mi obligación de pararme y otro llega por detrás y me golpea, estamos en presencia de un caso de fuerza física irresistible, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un hombre armado me obliga a firmar la carta amenazante? Ahí no estamos hablando de una falta de conducta. La conducta es voluntaria, simplemente que esto se resolvería en sede de culpabilidad, en inexigibilidad de otra conducta, ¿no? Es un caso totalmente diferente, ¿no? O el que me jala la mano para que yo accione la palanca que va a soltar el gas y va a matar a cierto número de personas, ¿no? Es decir, si hay una conducta, pero no tuve yo manera de tomar otra decisión o fui obligado a ello, física o moralmente, y eso se estudia a través de la inexigibilidad, ¿no? Ahora, eso en cuanto a la fuerza física irresistible, colegas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sonambulismo? El sonambulismo se estudia mucho en los libros, más bien de tipo clásico,
aunque Muñoz Conde también lo explora, y el sonambulismo no se sabe todavía muy bien qué ocurre, pero sí tiene relevancia penal, ¿no? Sí tiene relevancia penal. Por ejemplo, el sonámbulo que sabe que es sonámbulo, ¿no? Yo sé que yo tengo un sonambulismo porque además se supone que hay niveles de sonambulismo, igual que con el síndrome de Down, hay diferente intensidad en el Down, aunque el Down se estudiará en imputabilidad. En el sonambulismo depende del caso concreto, aunque suene a una tautología. Digo que puede sonar a tautología porque todo va a depender del caso concreto en la vida jurídica, ¿no? Pero bueno, eso es un tema de filosofía del derecho. Lo que les quiero transmitir es que si una persona realiza una conducta sonámbula, pues hay una ausencia de voluntad. Sí hay un movimiento físico, pero hay una ausencia de voluntad. Ahora, eso se tendrá que demostrar naturalmente. Por ejemplo, en un caso que nos tocó llevar en el despacho, íbamos por una víctima menor de edad en la que tuvimos que procesar a un familiar porque la tocaba en la noche, de vez en cuando. Y el hecho de destaparla, quitarle, bajar la prenda íntima, tocar la zona genital, introducir el dedo, pues son conductas propias de una persona que sabe voluntariamente lo que está haciendo, ¿no? Que tiene un poco lo que en autoría y participación se podría llamar el dominio funcional del hecho, como diría Roxin, ¿no? Es decir, y aún así la contraparte argumentaba sonambulismo. Dijimos, sí, pero un sonámbulo no puede realizar una mecánica tan compleja. Y eso lo demostramos con un peritaje en psiquiatría, ¿no? Donde se explicó cómo funcionan los sonámbulos, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, etcétera. Por otra parte, fuera de mecánicas tan complejas, si yo sé que soy sonámbulo y que, por ejemplo, tiro cosas cuando voy caminando, ¿no? Tiro un jarrón de la dinastía Ming o tiro un florero de cristal cortado, yo sé y lo puedo prever y no lo preveo, yo sí soy responsable. ¿Por qué? Porque yo estoy incrementando el riesgo, ¿no? Y recuerden que una forma en la que respondemos penalmente es cuando nosotros incrementamos el riesgo de otra persona. Recuerden la teoría de la imputación objetiva, incremento del riesgo. Es decir, mi rol social como sonámbulo en una sociedad normativizada me obliga a prever y establecer los mecanismos para evitar o por lo menos reducir los daños, ¿no? Entonces, eso es pues muy importante. Recuerden que, como decía Maura, no tenemos ninguna obligación de tolerar la injusticia, ¿no? No tenemos la obligación de tolerar la injusticia. Yo debo de ser honesto. Si soy sonámbulo, debo de comunicarlo para que se tomen las medidas necesarias y evitar daños o puestas en peligro a diversos bienes jurídicos, ¿no? Es decir, dejamos de pensar que el sonámbulo es un sujeto que está totalmente exento de injerencias en el mundo penal, ¿no? Claro, si tú eres sonámbulo, un día de repente sufres un tema de sonambulismo y llevas a cabo algo, pues podríamos decir que eso lo tendrá que valorar el juez en ese sentido, ¿no? En el sentido de que es la primera vez que ocurre, aunque el tipo penal aunque el Código Penal no nos diga nada en relación
al sonambulismo, sino a la ausencia de voluntad, ¿no? Entonces, sí, el sonámbulo no tiene voluntad, pero cuando tiene voluntad y está, vamos a decirle, lúcido y puede prever la potencial realización de conducta dañosa y no lo hace, si se realiza la conducta dañosa al bien jurídico, el sonámbulo omisivo, digámoslo así, responde, ¿no? Eso es interesante, ¿no? ¿Qué pasa ahora, colegas, con la embriaguez y las drogas? Miren, aquí hay que establecer primero un principio general que nos marca la jurisprudencia. La jurisprudencia nos dice que todo lo que afirmamos o todo el análisis que llevamos a cabo en relación con la embriaguez se aplica al tema de drogas. Es decir, todo lo que digamos de la embriaguez también paralelamente es lo mismo en el caso de las drogas. Es decir, el derecho penal en torno a las sustancias es el mismo. Lo único que cambia es la sustancia que se consume, ¿no? Si es droga, psicotrópico, alcohol, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la embriaguez? Miren, colegas, este es un tema bien interesante. Como ustedes lo saben, pues desde hace miles de años, el ser humano se ha estimulado, ¿no? ¿Por qué? Por lo que Freud llamaba, pues, el principio de búsqueda del placer, ¿no? Lo que el ser humano busca todo el tiempo es el placer, ¿no? El placer sexual, el placer ideológico, el placer financiero, el placer físico, el placer cultural, etcétera, ¿no? Y toda la vida, digámoslo así, para no entrar en una clase de historia, pues los seres humanos nos hemos estimulado a través de hongos, a través de olores, a través de sustancias, ¿no? Incluso el otro día una amiga me estaba contando que ella había probado una cosa que le llaman el sapo, que es que hay un sapo del norte del país, no recuerdo de qué estado, donde de las glándulas se le extrae una sustancia y luego se la fuman. Y bueno, tienen una experiencia que a mí que yo no soy de drogas ni nada, yo soy de puro alcohol y tabaco, yo dije, esa experiencia para mí sería terrible, ¿no? Pero bueno, que ves a la muerte, pero que regresas, unas cosas rarísimas. Y yo que siempre estoy pensando en temas penales, decía, ¿cómo vamos a responder, por ejemplo, si un día nos toca un caso con una persona estimulada por el sapo, ¿no? ¿Qué ocurre? Como nos hemos venido embriagando y drogando a lo largo de la historia, pues naturalmente que el derecho penal debe de tener injerencia en estas situaciones. No me refiero a castigar. Miren, yo con mi ideología, que yo me considero liberal, yo sería prácticamente de la idea de despenalizar la inmensa mayoría de las sustancias por el principio de autopuesta en peligro. Si te quieres meter 20 líneas y que te dé un paro cardíaco, es tu riesgo. Es como el que anda sin casco en la moto. Es decir, hay un derecho a la estupidez. Y en una democracia debe de tolerarse la estupidez. En Alemania, por eso no hay límite de velocidad en las carreteras. Porque tú decides si vas a 200 y te matas, o vas a 120 y vas bien. Yo, por ejemplo, no prohibiría el uso del casco. Si la propia gente que usa motos es tan torpe como para no usar un casco en una moto, que es peligrosísimo, pues ni modo. Ese viejo principio de que nadie puede alegar su propia estupidez, yo también lo aplicaría al tema de las sustancias, ¿no? Y vamos a ver algunos casos. Pero hay otros momentos donde la embriaguez, dígase también las drogas,
naturalmente tienen injerencia en el derecho penal en cuanto a la dogmática, en cuanto a la conducta típica, ¿no? En la mayoría de las situaciones, colegas, ustedes lo saben mejor que yo, el uso de drogas o de alcohol, digamos que no se lleva bien con el derecho penal, ¿no? Digamos que no es la mejor combinación. Yo recuerdo en la prepa, cuando empezábamos a beber, había muchos mitos en torno al alcohol y demás. Y por ejemplo, se decía que si estabas muy borracho, el derecho penal ya no te podía hacer nada. Esto, naturalmente, cuando uno se vuelve un abogado y sigue estudiando, que es lo que debe de ser todo abogado o abogada, ve que este tipo de afirmaciones naturalmente tienen matices, que en el derecho nada es blanco o negro y que no hay verdades absolutas. Para eso está el juez y para eso está el abogado. Si hubiera verdades absolutas en el derecho, no tendríamos razón de existir los abogados, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa propiamente? ¿Qué pasa propiamente con la embriaguez? Existen diferentes tipos de embriaguez, nos lo dice los tribunales colegiados de circuito, ¿no? Y digamos que la doctrina y los colegiados pues hablan de algunos grados de embriaguez, ¿no? Por ejemplo, la embriaguez plena implica una perturbación total de la conciencia y no hay capacidad de imputabilidad, ¿no? Podríamos decir que no hay capacidad de imputabilidad, que finalmente es un presupuesto de la culpabilidad, por lo tanto no va a haber culpabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por embriaguez plena? Pues cuando el sujeto no puede orientarse por lo que nos dice la norma, ¿no? Y pues no le es reprochable eso. Recuerden que la imputabilidad es la capacidad de orientarse por la norma. Por eso una persona que tiene síndrome de Down de tal tipo, tal vez no distingue que abrazar a una chica y tocarle en una parte del cuerpo puede ser una infracción penal. No, no lo distingue. Él piensa que no está haciendo algo que está prohibido. Entonces, ahí hay un problema. Igualmente, ¿qué pasa con la embriaguez plena? Sí hay acción, porque el sujeto se puede mover un poco. Claro, cuando es embriaguez total, pues claro que no hay reacción. ¿Por qué? Porque la embriaguez total y la plena en parte tienen que ver con la parte reptil de nuestro cerebro. Esto lo dice Carl Sagan en un libro que se llama Los dragones del Edén y que es un estudio sobre la inteligencia humana. Como nosotros todavía tenemos algunos elementos del cerebro reptil que se ven expresados, por ejemplo, cuando dormimos, por ejemplo, cuando estamos tranquilos, por ejemplo, cuando no tenemos apetito sexual, o cuando hay un problema de embriaguez muy elevado, un grado de intoxicación. Por eso estamos tranquilos, estamos mareados, no nos podemos mover, no podemos llevar a cabo una conducta penalmente relevante. Eso digamos que se entiende con facilidad, ¿no? Aunque ya veremos qué pasa con las acciones libres en su causa, que es diferente, ¿no? ¿Qué pasa con la embriaguez semiplación parcial? Y disminuye la capacidad de culpabilidad, según la mayoría de la doctrina, ¿no? Es decir, el juez deberá de ponderar qué ocurre con la embriaguez semiplena, ¿no?
Es decir, es difícil medir y es difícil establecer parámetros objetivos con toda claridad, porque evidentemente depende el grado de embriaguez de muchísimos factores, de cómo estamos de humor, de si desayunamos, de lo que comimos, de si estamos ingiriendo alcohol por placer o para olvidar o para agarrar valor. Cada una de estas situaciones tendrán que ser valoradas por el juez y será nuestra labor, de acuerdo a nuestra teoría del caso, expresarle lo que nosotros consideremos. Y digo teoría del caso no en el sentido de la teoría del caso del debate oral, sino entendiendo que desde el principio de la investigación inicial debe el abogado ir construyendo su teoría del caso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? ¿No? Estos son, digamos, los dos tipos de embriaguez, ¿no? ¿Qué pasa en cuanto a su origen? Qué nos dice la doctrina, ¿no? En cuanto a su origen, ¿no? Podríamos hablar de una embriaguez preconfigurada, ¿no? Preconfigurada o preordenada, donde el sujeto voluntariamente se estimula para ser mejor criminal, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? En las películas de Pedro Infante, que Pedro Infante, que por cierto, como ustedes saben, era abstemio, Pedro Infante se toma unos tequilas y entonces agarra valor, muy a la mexicana, muy en el estereotipo del ranchero mexicano, y le canta una serenata o se enfrenta a su archienemigo, o que acaban siendo amigos, Jorge Negrete, ¿no? Agarra valor. Esta situación de estimularse para romper los equilibrios morales que tiene la persona tienen que ver con la teoría de Freud. Acuérdense que Freud nos dice que hay 3 espectros de la condición humana. El yo, que es quien soy yo socialmente. El ello, que es mi parte más bruta, mi parte más salvaje, mi parte animal. Y mi super yo, que es como el juez que tenemos dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, y esto es una anécdota personal, yo tengo un super yo terriblemente punitivo, porque tengo TOC. Entonces yo no me permito errores, yo no me permito fallar, si cometo algún fallo me lo reprocho durante meses, se sufre muchísimo porque tienes un juez terriblemente punitivo. En cambio, por ejemplo, Joaquín Sabina, que es uno de mis más grandes ídolos de toda la vida y que escribe sobre prostitución, sobre drogas, sobre borracheras, sobre bares, sobre criminales, todos esos temas que a mí me gustan mucho, tiene un super yo mucho más relajado, ¿no? ¿Y qué pasa en la parte penal? Pues que, y esto se puede ir demostrando o se puede argumentar con dictámenes en psicología, con una buena o un buen psicoanalista, ¿qué pasa con el ello, colegas? El alcohol lo que hace es que relaja al superyo y estimula al ello. Por eso, a veces, si traemos alguna copa encima, decimos una tontería, ¿no? Contamos el chiste que no debía de contarse en la cena de fin de año, ¿no? Por ejemplo, decimos una mala palabra enfrente de una persona a quien respetamos. O ya entrando en lides penales, pues cometemos una conducta que puede traer consecuencias antijurídicas, ¿no? Yo toco a la chica, me animo, ¿no? Y cometo un delito de abuso sexual. Aprovecho yo que la chica está dormida y cometo una violación. Es decir, ¿qué pasa, no? Con el alcohol, que relaja al super yo. Por eso, repito, hacemos tonterías. Esas tonterías que pueden ser anecdóticas también pueden tener consecuencias penales. En resumen,
esta embriaguez preconcebida o preordenada implica necesariamente lo que yo llamo convertirse en un mejor criminal, ¿no? Ustedes lo saben, que, por ejemplo, en la inmensa mayoría de los delitos a los que se cometen a las tiendas de autoservicio en la noche, como los Oxxos, como los Seven, etcétera, los ladrones van estimulados por alguna droga, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta embriaguez preconcebida? Naturalmente que no libera de responsabilidad penal. La responsabilidad penal y la existencia de la acción típica es absoluta. No es un vehículo jurisprudencial que nos sirva para eliminar la acción típica. No. Esto es cuando es preordenada. Por otra parte, existe la embriaguez voluntaria simple, ¿no? Cuando la intoxicación alcohólica es voluntaria, pero no es delictiva, ¿no? Yo quiero beber porque quiero celebrar que ya voy a salir de vacaciones. O quiero beber porque la chica de mis sueños va a decidir casarse conmigo. O quiero beber con mi socio porque ganamos un asunto, ¿no? No me estoy preparando dolosamente para el delito. Simplemente estoy llevando a cabo un proceso riesgoso dentro de la sociedad de riesgos, como es propiamente la ingesta de alcohol o el consumo de drogas, ¿no? Luego, ¿qué pasa, colegas, con la ingesta imprudente, ¿no? ¿Qué pasa cuando la persona se embriaga, ¿no? Quiero decir, se intoxica, cuando digo embriaga, es lo mismo, sin querer, ¿no? Por ejemplo, se le han pasado las copas, ¿no? O mezcla, clásico que vamos a una boda y en Valle de Bravo o en Cuernavaca y nos dan primero unos mojitos y luego la champaña y luego la cerveza y luego las cubas. Y pues al final de la jornada, al final de la juerga, hay un tema de embriaguez, ¿no? Otra forma de embriaguez es la embriaguez fortuita, ¿no? Cuando no es atribuible al propio sujeto, ¿no? Por ejemplo, alguien me coloca una sustancia en mi bebida que me embriaga rápidamente. Yo no tengo el dominio en lo que estoy bebiendo, sino que un agente externo heteroadministra mi riesgo de consumo de bebidas alcohólicas y me suministra una sustancia que me embriaga, ¿no? Fíjense lo que les anoté aquí. En el orden doctrinal resulta dominante la opinión que en caso de intoxicación o embriaguez letárgica y la plena, si son fortuitas, han de eximir la primera por ausencia de acción y la segunda por ausencia de capacidad de culpabilidad, ¿no? Lo que les venía comentando, es lo que les venía comentando. Entonces, habrá que ver, de acuerdo a mis peritos, a mis pericias, a mis testigos y a mi teoría del caso, cómo le voy a plantear esto al Ministerio Público, al juez de control o al juez de debate oral, ¿no? No hay parámetros, como les digo, no hay parámetros específicos. Les pongo un caso práctico de la jurisprudencia alemana. En una taberna, un sujeto llega y llega un soldado. Se empiezan a hacer amigos al calor de las copas, algo que es muy europeo, bebé, o por lo menos en los bares españoles, no tanto en Alemania, pero en España es súper típico, que a mí yo hice muchos amigos porque me oían hablar, yo gracias al cielo nunca perdí el acento mexicano, entonces me oían hablar y se acercaban, oye, México, Cancún, viva México, Vicente Fernández, el tequila, los narcos, ya saben, ¿no? Todos los estereotipos que tenemos los mexicanos. Y en el caso de la jurisprudencia,
Se hacen amigos en la barra y el militar le dice al otro sujeto, te reto, allá hay 100 euros a que no te tomas una botella de vodka. El tipo era corpulento, me parece que era polaco, toma la botella de vodka, se la toma, al cabo de unos minutos se desmaya, totalmente borracho, y finalmente muere. Aquí lo interesante es, se le puede imputar al bartender una infracción a un rol, se le puede imputar, tiene responsabilidad quien ha servido las copas. De acuerdo a la teoría de la imputación objetiva, no, porque el rol del mesero no es un rol de médico, sino que él tiene que cumplir con su rol, que consiste en servir lo que lícitamente le pidan. Es como cuando no dejan entrar a alguien a un restaurante, ¿no? Solamente hay dos supuestos, de acuerdo a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, en los que no te pueden dejar entrar a un antro o a un restaurante. El primero, que vengas armado, y el segundo, que vengas en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas. Observen cómo el consumo de alcohol tiene injerencia en muchos subsistemas. Derecho administrativo sancionador, derecho penal, imputación objetiva, ¿no? Pero para efectos de la acción, pues habrá ocasiones donde ésta disminuya o anule la acción, disminuya la imputabilidad o la anule, y donde ésta incluso agravará la conducta, ¿no? Por ejemplo, como lo decíamos, en el estado de alteración voluntaria. El estado de alteración voluntaria. Yo decido libremente colocarme en una posición de mejor criminal, ¿no? Esto yo lo incluyo en este programa, aunque forma parte de la parte especial. Ustedes saben que la alteración voluntaria es una calificativa del homicidio o las lesiones, ¿no? Pero fíjense lo delicado. Dice que se considerará estado de alteración voluntaria cuando la persona cometa el delito bajo el influjo de bebidas embriagantes o drogas o psicotrópicos. ¿Sí? Miren, literalmente lo que dice, existe estado de alteración voluntaria, 2 puntos, cuando la gente lo comete en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, ¿no? Es decir, se requiere el estado de ebriedad, no estar estimulado por el alcohol. Si yo me tomé un tequila y no estoy ebrio, que eso se tendrá que determinar con un análisis pericial, y cometo homicidio o lesiones, en teoría, en principio, no quedaría el estado de alteración voluntaria. Pero fíjense lo delicado. No habla de que la ingesta sea necesariamente dolosa, sino si se te pasan las copas, estás en estado de ebriedad, hay capacidad de acción y resulta que, o sea, la ebriedad no es absoluta y resulta que estás cometiendo homicidio o lesiones, automáticamente se nos van a calificar. Por eso es peligroso, por eso es grave. Yo les digo a mis chicos de la Ibero, que tengan mucho cuidado con sus copas, con las mujeres, con los antros, con los narquillos, porque en cualquier momento se meten en un problema, ¿no? Y hablamos, obviamente, de esta calificativa, ¿no? A contrario sensu,
A contrario sensu tenemos, ya fuera de las sustancias, tenemos el estado de emoción violenta. Digo que es a contrario sensu porque el estado de emoción violenta disminuye el poder en el castigo, ¿no? Emoción violenta. ¿Qué nos dice el código? Permítanme un segundo. Denme un segundito que no sé por qué no me lo está marcando mi documento. Pero bueno, les digo, ¿no? El estado de emoción violenta opera cuando una persona pierde el control de los frenos inhibitorios, ¿no? Pierde el control de los frenos inhibitorios y comete un delito de homicidio o lesiones en estado de emoción violenta. Esta figura es debatible porque antes, digamos que se asemejaba al uxoricidio, ¿no? Al uxoricidio. ¿Qué era el uxoricidio? Cuando el varón podía, en defensa del honor de su apellido o de su familia, privar de la vida a una mujer, tenía que ser mujer, que le había sido infiel, ¿no? El estado de emoción violenta, es un tema muy interesante porque se tiene que explorar a través de la perspectiva de género. Y es lo que les quiero, señalar, ¿no? Miren. Fíjense. Déjenme, aquí lo tengo. A ver, miren, dice, la lectura armónica de los artículos 1 y 4 de la Constitución permite sustentar que el principio de igualdad entre hombre y mujer implica un trato igual ante la ley, como el mandato de no discriminación por razón de género, por lo que resulta inaceptable en un procedimiento judicial la admisión de argumentos, razones o planteamientos que atenten contra los citados principios de igualdad y no discriminación, con el fin de que la pena a imponer disminuya. Acuérdense lo que les decía del uxoricidio. Sobre todo, no tanto lo observen en el código o en los casos de la Ciudad de México, donde ya no hay legítima defensa del honor, pero sí hay códigos penales, sobre todo los de estados más conservadores, que todavía hablan de defensa del honor. Yo lo ignoraba hasta que no hice mi libro de legítima defensa y hay una parte donde señalo todas las tipificaciones desde el Código Penal Federal hasta todos los códigos de la República y señalo las diferencias entre los conceptos de legítima defensa, ¿no? Bueno, al respecto son pertinentes en orden convencional las recomendaciones tal de la CEDAW, en la cual se evidenció que el contexto ideológico, social y cultural en que se envuelven las relaciones entre mujeres y hombres es relevante para demostrar patrones socioculturales que determinan la existencia de conceptos estereotipados sobre desigualdad, relaciones asimétricas de poder entre ambos géneros, lo cual a la postre engendra prácticas de discriminación.
Ojo, aquí viene lo interesante. En tales circunstancias, con la finalidad de evitar reproducción de situaciones que perpetúen dicha práctica y en aras de tutelar derechos humanos de igualdad y no discriminación, los tribunales deben desestimar los argumentos de las partes formulados con base en un lenguaje que continúe estereotipos y prejuicios de género. Aquí decía perjuicios, pero ahí se equivocaron, aquí dice prejuicios, ¿no? Es decir, deben rechazar planteamientos de esta naturaleza. Esto es, que a través de un lenguaje de discriminación o de estereotipos de género se intente evadir de su responsabilidad o que quieran que se disminuya la pena con base en esas justificaciones. Por ejemplo, alegar un estado de emoción violenta en un delito de homicidio o feminicidio por alguna supuesta infidelidad de una mujer u hombre. No se puede permitir que alguien intente justificar su actuar por culpa de su víctima, que es el actuar por culpa de su víctima, que es mujer en primer lugar, y en segundo que la estaba engañando. ¿No? Y vienen otros elementos. Fíjense cómo el estado de emoción violenta, cuando lo pasamos por la perspectiva de género, no puede dar lugar a ello. No puede dar lugar a ello, ¿no? Otro ejemplo. ¿Sí? El estado de emoción violenta como figura atenuante de la conducta ya no existe. ¿Sí? Espérenme, es que les quiero poner otro ejemplo. Emoción. Por ejemplo, colegas, ¿qué pasaba? O bueno, se puede argumentar, ¿no? Existe la jurisprudencia, en fin, pero bueno, al no tener una regulación legal, pues esto va a complicar más la cosa. Por ejemplo, cuando una persona sufría un coraje por algún tema y rompía algo, pero eso no opera en realidad. Por ejemplo, yo me enojo y rompo la ventana de la casa de mi vecino. Recuerden que esta figura operaba para los casos de homicidio o de lesiones, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a la nueva construcción de derechos humanos que tenemos ahora, pues que descansan finalmente en la tolerancia, el estado de emoción violenta, aunque se estudia en los cursos de penal, como ustedes recordarán, pues ya no es propiamente una figura del derecho positivo mexicano, ¿no? Déjenme, les quiero leer otro fragmento de otra tesis, ¿no? Denme un segundito que la tengo aquí perdida. Denme un segundo. Es que les quiero dar el dato. Aquí lo tengo. Déjenme que lo abra. Aquí está. Fíjense lo que dice la exposición de motivos. En la actualidad, nuestro Código Penal advierte en el artículo tal una figura conocida como estado de emoción violenta. En este contexto, cuando un incidente personal, familiar o profesional nos hace perder por unos minutos o varias horas, imagínense, el estado de conciencia normal y como reacción inmediata privamos de la vida a una persona o le causamos lesiones físicas,
Legalmente estamos frente a un delito cometido en estado de emoción violenta, ¿no? Es más alarmante aún que estas hipótesis de crímenes en estado de emoción violenta aplique en casos recurrentes dentro, específicamente a los cónyuges que por sentirse engañados o traicionados asesinan a su pareja y como excusa acuden al precepto legal de estado de emoción violenta. Lo que les decía, cabe recordar que lo que hoy conocemos como homicidio en estado de emoción violenta es producto de la transformación paulatina del conyugicidio, figura que permitía hasta inicios del siglo XX el asesinato del cónyuge infiel sin pena alguna. La extensión obedecía al ejercicio de la venganza privada absoluta que consistía en esta etapa del desarrollo del derecho penal, la forma de aplicar la represión, ¿no? Y bueno, pues, en fin, ¿no? La doctrina, en cuanto al estado de emoción violenta, lo clasifica como un hecho psíquico, ¿no? Y que no excluye en algunas legislaciones la conducta típica, pero que la disminuye en cuanto a al reproche que se le va a llevar a cabo a la persona, ¿no? Entonces, pues eso es lo que ocurre, por ejemplo, en algunas codificaciones. En la Ciudad de México, ya no existe el estado de emoción violenta. Precisamente, como les decía, por este esquema de garantismo y de plena vigencia de los derechos humanos. No obstante, recuerden que hasta hace unos años la reincidencia tampoco existía y ahora ya existe nuevamente, tiene algunos años, ¿no? En cualquier momento puede el legislador local volver a llevar a cabo una política criminal de atenuación y volver a incorporar el estado de emoción violenta. Naturalmente no se puede argumentar en delitos sexuales ni en delitos patrimoniales el estado de emoción violenta. Cuando aplica en el código correspondiente, únicamente, repito, para delitos de homicidio y de lesiones, ¿no? Y por último, colegas, para cerrar la sesión de hoy, las famosísimas acciones libres en su causa, ¿no? Las acciones libres en su causa, que es cuando la persona busca colocarse en un estado de inimputabilidad o imputabilidad disminuida a través de la ingesta de alcohol o de drogas, ¿no? Digamos que el sujeto activo dice, no me voy a preparar dolosamente, directamente, con dolo directo para cometer un delito, sino que me voy a preparar emborrachándome para después argumentar que no sabía lo que hacía, ¿no? Las acciones libres en su causa es una figura muy estudiada, ¿no? Que aparece también en nuestras causas de inculpabilidad y donde la redacción no es del todo feliz. Dice el 29C2, inimputabilidad y acción libre en su causa. Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel, ¿no? Inimputabilidad, o conducirse de acuerdo a esa comprensión, ¿no? En virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Más abajo, acción libre en su causa. No procederá inculpabilidad cuando el agente al momento de realizar el hecho típico hubiese provocado su trastorno mental para en ese estado cometer el hecho, en cuyo caso responderá por el resultado típico realizado en tal situación. Es decir,
Hay conducta típica, ahí nos dice, responderá del resultado típico. Para que haya resultado tiene que haber conducta típica. Y además se le va a llevar a cabo el juicio de culpabilidad, ¿no? Porque recuerden lo que les decía en otro momento, ¿no? Una cosa es que yo me emborrache y borracho espontáneamente cometo un delito. Otra cosa es que yo me prepare para cometer el delito. Y otra cosa es que yo me prepare para disminuir mi capacidad de imputación. Entonces, son diferentes escenarios, ¿no? Y con esto de alguna manera, podríamos decir que concluimos el primer presupuesto el primer presupuesto del delito en un sentido científico que se refiere propiamente a el estudio de la conducta. No, naturalmente, pues hay muchos elementos que debe de ponderar el juez y el Ministerio Público también en un sistema garantista que tienen relación pues con la conducta. No tanto desde el punto de vista criminológico. Yo creo que por eso a muchos penalistas no nos entusiasma tanto la criminología, porque no queremos entender por qué moralmente se comete el delito, sino la imputación jurídica. Eso es lo que nos interesa en el fondo, ¿no? A mí no me interesa si mi cliente cometió el delito porque es mala persona. A mí me da igual. A mí lo que me importa es ver de qué se le imputa o de qué se le acusa en el momento procesal oportuno y yo ver cómo lo podemos defender. Eso es lo que nos interesa. No somos psicólogos los penalistas. Por eso los criminólogos y los penalistas somos diferentes, pero en la práctica, por lo menos en mi experiencia como académico de tiempo completo, el penalista es más fácil que domine bueno, vamos a llamar dominar, no hay que ser arrogantes, ¿no? El que maneja de mejor manera la dogmática, que luego estudia criminología, es más fácil que si lo hace al revés. Hay muchos criminólogos que no tienen nociones de dogmática. En cambio, la mayoría de las personas que estudiamos dogmática y ciencias penales, tenemos algunas pinceladas, algunos brochazos, algunos bosquejos de criminología, ¿no? Pero aquí lo importante es propiamente la imputación. ¿Qué es lo que hay en el expediente? ¿Qué es lo que voy a trabajar con mi teoría del caso? ¿Qué pasa con las salidas alternas al procedimiento? Etcétera, 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 ¿no? Bueno, colegas, abrimos unos 5 minutitos, por favor, para alguna pregunta. ¿En qué les puedo servir? Perdónenme. José Fernández, adelante, colega. Sí, doctor, buenas noches. Oiga, me surge una duda. Usted comentaba sobre la imputación objetiva, sí, en el incremento de riesgo, en la autopuesta en peligro, pero en la dogmática mexicana, bueno, en la ley mexicana, solamente existe el dolo y la culpa, siendo que la culpa, bueno, sería perder, la negligencia, la impericia, la falta de cuidado, depende del código. ¿Se puede aplicar la teoría de la imputación objetiva en esos términos? Sí, claro, porque por ejemplo, mire, le voy a comentar, es muy interesante su pregunta. Por ejemplo, el rol lo podemos encontrar de forma muy evidente en los delitos de comisión por omisión. La posición de garante son roles especiales, digámoslo así, ¿sí? El incremento del riesgo tiene que ver pues con el bien jurídico que se estudia en la antijuridicidad material. La autopuesta en peligro tiene que ver con el consentimiento que se estudia como causa de justificación, ¿no? Y por último, la prohibición de regreso también tiene que ver con el efecto de aseguramiento que da el propio rol. Es decir, colega, no vamos a encontrar un título que diga título segundo, imputación objetiva. Pero como les comentaba en la primera clase, o en la clase que vimos imputación objetiva,
Ya hay criterios que son los que les estoy preparando. Ahora sí, de regalo de Navidad les voy a preparar un documentito muy bueno que va a ser una pequeña guía del curso. Van a verlo con mayor claridad cómo ya los tribunales superiores, tribunales federales, en materia de amparo, que ven cosas de fondo con un alto nivel técnico, ya empiezan a incorporar concepciones de imputación objetiva, ¿no? La imputación objetiva todavía está muy poco desarrollada en México, pero es seguramente a lo que vamos a llegar. Espero le haya quedado un poco menos confuso el tema, colega. Sí, muchas gracias, doctor. A sus órdenes. Algo más, colegas, me tengo que ir corriendo, les pido una disculpa. ¿Tienen alguna otra pregunta? Aprovechen ahora que tiene unos segundos el doctor. Creo que no, doctor. Bueno, no veo ninguna manita levantada. Pueden activar su micro, ¿eh? Pues al parecer creo que concluimos, doctor, maestra. Así es. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo. Creo que sí. El doctor, el maestro Pablo Chávez. Doctor. Sí, maestro. ¿La persona es inimputable por ser alcohólico? No. No es inimputable porque implica un incremento del riesgo. Además, recuerde, maestro, que el alcohólico no está en un estado permanente de alcoholismo. Entonces, si yo sé que soy alcohólico y bebo sabiendo lo que va a pasar, yo respondo perfectamente. Incluso hay una jurisprudencia que vamos a estudiar en legítima defensa con perspectiva de género que habla de ese caso. Una mujer que todos los días tiene que sufrir que el sujeto la golpee y se queda borracho en la cama o en la mesa. Ella harta de las agresiones, sin saber que mañana la va a agredir o no, acabando con el mito con el elemento de actualidad o inminencia de la legítima defensa, decide matarlo. Y la Corte le ha dado la razón. Es interpretar la legítima defensa con perspectiva de género. Entonces, si a esos extremos hemos llegado, donde se autoriza la privación de la vida, a contrario sensu, solamente son dos cuestiones de valoración, uno desde la legítima defensa y otro desde la acción y la imputación y la imputabilidad. Pero por supuesto, maestro, que es imputable el alcohólico. De igual forma, un drogadicto también es imputable. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Le digo, la inmensa mayoría de los delitos que se cometen, por ejemplo, en ciertas demarcaciones de la Ciudad de México, sobre todo robos, donde suelen participar, ya sabe, los dos chicos en la moto que se bajan en altas horas de la noche, son personas que son adictas a drogas. Así y son perfectamente imputables, se les procesa y se les sentencia. Ok, gracias. Gracias. Noemí. No, Noemí creo que ya no está. ¿Puede activar su micro, licenciada Noemí? Creo que ni tiene activado el micro. Bueno, maestra. Bueno, nadie más, ¿verdad? Sino para dar por concluida esta gran sesión con el doctor Gilberto. Y nos ¿Sí? Ay, alcanzo todavía. Sí, Noemí. Ok. Es que ahorita que decía el compañero acerca de los casos de alcohólicos o drogadictos, cuando hacen estos delitos pero por necesidad, o sea, porque quieren ir a comprar la droga o porque necesitan esto, ¿ahí cuál excluyente es la que aplica? Podría, podría, por ejemplo, utilizar un argumento de inexigibilidad de otra conducta, Noemí.
pero eso se analiza en sede de culpabilidad. La inexigibilidad de otra conducta es cuando la norma no nos puede pedir su cumplimiento de forma razonable. Por ejemplo, una persona que es adicta al fentanilo, que es ahorita el gran problema del mundo, el fentanilo, porque lo que están, y eso no es solo la propaganda que se escucha en la radio, es sabido que ya, si yo compro una grapa en la Condesa, yo que vivo aquí, muy cerca de la Condesa, y que no saben la tristeza que me da, la colonia Condesa después de las 11 de la noche es una cosa terrible. Llega todo mundo, está drogado, hay un montón de cosas raras, la gente está muy acelerada, un montón de gringos, bueno, una cosa de locos. Y se sabe que se vende droga en muchos lugares de la Condesa. No lo sé, no lo digo yo porque yo tenga un privilegio, lo han dicho en el radio, en las noticias y demás. Se sabe que ahora están agregando fentanilo para volverlo más adictivo. Entonces, imagine el grado de adicción que genera eso desde la primera dosis. Si yo le demuestro con mis peritos al juez que no puedo yo resistirlo y que robé para comprar la dosis, tal vez si utiliza la inexigibilidad de otra conducta, podría obtener algún beneficio, podría llegar a algo, pero habría que ver necesariamente qué ocurre ahora sí que en el caso concreto. Oiga, doctor, y en ese mismo caso, cuando hablamos de estos casos de inculpabilidad, o sea, sé que, por ejemplo, cuando una persona es inimputable, responde de la reparación del daño. Y, por ejemplo, en este caso de alguien que comete, por ejemplo, este caso del drogadicto, ¿qué pasa ahí con la reparación? ¿Aquí no responde de la reparación del daño porque excluye el delito? ¿O aquí qué pasa, doctor? No, a ver, ¿qué ocurre? Pueden ocurrir dos situaciones. La primera es que se libre de toda culpabilidad, digámoslo así, pero siga siendo imputable, Noemí. Y la otra es que sea imputable, pero no sea susceptible de reproche de culpabilidad, más sí de peligrosidad. Es decir, que no se le imponga una pena, sino una medida de seguridad. Es decir, se lleva a cabo el procedimiento, pero el juez dice, te impongo una medida de seguridad consistente en, por ejemplo, internamiento para deshabituación o desintoxicación. Entonces, el drogadicto no va a prisión, va a un hospital, a un sanatorio para que lo limpien y en teoría lo deberían de rehabilitar y en principio con eso habríamos concluido el asunto. Ahora, al no podérsele imponer una pena, no tendría que responder por la reparación del daño, ¿no? Desde mi perspectiva. Puede que quiero decir en la perspectiva teórica, porque precisamente esto lo vamos a ver en punibilidad. Al no haber culpabilidad no puede haber pena. Y finalmente la reparación del daño, además de ser un derecho de la víctima, es una pena. Entonces, yo pienso que no procedería. Muchas gracias. De nada, Noemí. Lo vamos a discutir a fondo, colegas, lo vamos a discutir a fondo. Esta clase de conducta no es, digamos que mi favorita. A partir de la que viene lo más polémico y lo más interesante, que es tipo, antijuricidad y culpabilidad. Autor y participación, punibilidad, concurso y terminamos. Claro que sí, doctor. Maestra Cris. No, muchísimas gracias. Pues nos vemos el próximo jueves con otra sesión más con el doctor Gilberto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Descansen, que Gracias, estén doctor. muy bien. Gracias. Gracias, colegas. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta mañana.